Hola amigos, hoy quería presentaros a una persona que ha llegado a España, está por pocos días, yo conozco hace mucho tiempo por su programa y su obra y pues he aprovechado el momento para decirle si podía venir y entrevistarlo para conocerlo un poquito. Muchos ya lo conoceréis, él es Javier Sampayo. Él es el del programa La Verdad Oculta, investigador, hipnoterapeuta o terapeuta holístico, como queramos, y me gustaría saber un poco de él. Lo bueno es que no nos conocemos personalmente, nos hemos conocido hace unas horas, Ajá, y bueno, hace una hora, ¿no? Nos hemos exacto. conocido, y esto es lo bueno, porque seguramente yo le preguntaré las mismas dudas que podáis tener vosotros. Si lo conozco mucho, ya me pongo en otro nivel que igual pues ya no es lo mismo. Ajá. Así que bueno, lo primero, bienvenido a España. Muchísimas gracias, me han recibido muy bien, me ha encantado. Sí, ¿no? No es la primera vez que vienes, ¿no? Esta es la primera vez que vengo a Ah, sí. Barcelona y a España, sí, sí, sí. No me De digas. verdad, Ah, no sabía, no sabía. sí. Porque de aquí me has comentado que saltas para Valencia, luego vas Exacto. a... De aquí voy a Valencia y luego ya de Valencia ya me regreso a mi casa. De hecho, ya tengo un mes fuera de la casa. Sí, de- nos hemos aventado un tour. Empezamos a organizar viajes iniciáticos Sí. y esta es la primera vez. Estuve organizando viajes iniciáticos en Teotihuacán. Espero Ajá. que lo conozcas, mi Sí, queridísimo sí, y quiero Miguel. conocerlo en persona. No, es que Perfecto. no lo conozco. Quiero ir, quiero ir. Bueno, entonces ya Quiero cuando ir. vayas me avisas para darte un tour muy No te padre. quepa ninguna duda. Perfecto. Y entonces empezamos apenas este año con Egipto. Entonces vengo precisamente de Egipto. Bueno, terminamos en Estambul. Fuimos, estuvimos ahí unos días y ya acabamos de llegar. ¿Pero qué hiciste? ¿Un viaje organizado Ujú, Ah, muy un bien. viaje ¿Pero organizado. con gente de México, gente Gente de donde de quisiera todas apuntar. partes? Generalmente fue más gente de México, fue personas de España y una persona de Colombia. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido Egipto? No, es interesantísimo. Es padrísimo. Espectacular. Sí, sí, sí. O sea, Muchísima información, muchísima. a mí tengo entendido, ¿no? Tú haces una joint venture con todas las ingenierías del mundo, las grandes ingenierías, y no son capaces de hacer Keops. O sea, no Exactamente. la hacen No hoy. pueden. Y nos dicen que la hicieron una serie de 100.000 esclavos comiendo ajo Obreros y con obreros, ¿no? Y en 20 años, una cosa en así. 20 O sea, años, ¿verdad? Y subiendo las piedras a mano porque no habían descubierto la polea todavía, ¿verdad? ujú. Tan fuertes estos egipcios, ¿eh? Exacto. Me pasó igual a mí también yendo a Perú, Ujú, también, pues lo mismo. Machu Picchu. O sea, claro, eso difícilmente lo podrían hacer los humanos hoy, ¿no? O exacto. sea que imagínate en su día, De ¿no? hecho, acá en Egipto, ya es que está la pirámide, no la de Keops, sino creo que la de Miserinos, Sí. que en la parte de abajo, y están las piedras prácticamente las mismas que Sacsayhuamán. O sea, que son piedras como a un estilo como redondeadas y prácticamente completamente pegadas como en Sacsayhuamán. O sea, está sumamente interesante. También tuve la oportunidad de estar por allá en esa civilización tan interesante como la Inca. Licuaban las piedras. No hay otra, bajo mi Ujú. punto de vista, ¿eh? Además llegas allí a esas piedras que parecen un puzzle, ¿no? Y Ajá, dices, exacto, un exacto. puzzle no tiene lógica, ¿no? O sea, con ladrillos ya te hago lo que quieras, pero todos iguales. Pero si una piedra tiene una forma así y Ajá, luego coincide que tiene otra así y que aquí no cabe ni una hoja de afeitar, exactamente. esto es raro. Y si encuentras ya trozos de pelo y trozos de uña dentro de las piedras, también es raro, ¿verdad? Claro, Es raro. En fin, muy fuertes los aztecas y muy fuertes no los aztecas, sí, los incas. los incas, Allá en Perú disculpa, son los pero incas. los incas, muy fuertes los incas y muy fuertes los egipcios para hacer eso, ¿no? Exactamente. Bueno, viendo tu página web, Javier, he visto un poco que comentan, bueno, alguien te lo ha hecho, esto de hacerse el currículum uno mismo, a mí me cuesta mucho, yo como no me lo haga otro, no, yo no sé cómo, al final digo, Ajá, yo soy músico y acabo antes, ¿no? Pero sí. dices que bueno, de pequeño ya tenías un poco un interés especial en, me ha llamado la atención, en la religión Mm, y, bueno, también en los fenómenos paranormales, en el asunto extraterrestre y tal. Pero me ujú. llama la atención, claro, porque el otro ya lo tengo más a mano, en la religión. Lo que pasa es que, por ejemplo, México generalmente es la religión católica. Sí, Entonces tú naces y pues no es que seas religioso por convicción, sino que más bien es por por tradición. dado, sí. Entonces yo fui inducido a la religión católica Ajá. y mi despertar se podría decir que fue cuando yo estaba pequeñito y lo he contado en algunas ocasiones, cuando mi mamá me llevó y cuando yo ya me hice consciente de eso,
me llevó por la puerta principal de una de las iglesias y pues tú ves que está pues todo gran pasillo que termina con el altar, volteas para arriba y pues está un señor que está así crucificado así desde hacia abajo, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi mamá me llevaba de la mano, entonces yo vi eso y yo, mamá, ¿qué le pasó a ese señor? ¿No lo podemos ayudar para bajarlo de ahí? O sea, ¿qué le habrá pasado? Yo realmente pensaba Claro, que había claro, una persona castigada ahí. claro. Entonces, de ahí comenzó mi despertar. Y mi mamá me decía, no, mijo, vete para acá. Y me dijo, no digas nada. Y entonces, por ejemplo, algunas escrituras en las cuales le decía, supuesto Dios, o ese antiguo Dios, le decía a Abraham, vas a tener un hijo, pero después de que ya estaba grande, que pues era el Isaac, pues ahora me lo vas a ofrecer, ¿no? Llévatelo acá a tal monte, Y lo de mato. allá me lo vas a sacrificar, y entonces, pues bueno, pues lo entregas. Entonces ahí va el Abraham, ahí va, pues que por fe, o porque pues, por amor a Dios, y sin confiando en él, pues ya apenas ya se lo iba a echar, y llega el ángel y le dice, no te creas, nada más era para ver qué tanto Saber tú, confianza, o sí. sea, tu fe en Dios, pero mira, mejor mate ese borrego que está allá, ese cordero, en vez de tu hijo Isaac, entonces échate aquel cordero que está allá. Entonces, yo desde ahí, las cosas ya no me checaban. O sea, ¿cómo es posible de que si es Dios todo amoroso, ¿por qué es que te pide ese tipo de cosas? ¿Por qué te pide sacrificar cosas? ¿O por qué te tienes que sentir culpable por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa? Y ese tipo de oraciones. Y entonces ya te hincas y pides perdón y estás ahí. O por ejemplo, cuando en realidad es un ritual vampírico, satánico, que comerte el cuerpo de Jesucristo. O sea, si tanto lo amamos y tanto lo queremos, entonces ¿por qué me embarro con la sangre de Jesucristo? O sea, ¿por qué eso? Claro, Entonces, pero ha sido una manipulación constante y la gente pues ya no se da cuenta, ¿no? claro. Pero Es el dogma y... como yo estaba chiquito y mi mamá me dio a lo mejor la oportunidad de cuestionar, Qué bueno. entonces yo me pude más o menos ir desprendiendo de todo eso. Ya cuando tuve el problema fue cuando te comentaba hace rato con algunos de los sacerdotes que yo les hacía preguntas de que, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Yo era como que el corderito negro, era el Claro. patito feo, a mí me hacían a un lado. Yo cuando iba al catecismo era como yo mal visto porque siempre tenía muchas preguntas. Es como, ahora yo creo que en estos nuevos tiempos se les llama como los niños índigo, o los Ujú. niños cristal, o Sí, sí, todos sí. esos niños que han salido, ¿no? Revolucionarios, Revolucionarios, rebeldes, que lo cuestionan que todo, todo lo que... cuestionan, que Claro, todo claro. lo preguntan, entonces, que tú les dices algo, pero, ok, bueno, está bien, pero ¿por qué? O sea, dime por qué lo tengo que hacer de esta manera, ¿no? Entonces, como que yo era muy así en ese entonces y pues me gané así como que muchos enemigos también desde ese entonces. Ya el sacerdote ya mira, mi hijo, Dios tiene muchos misterios, hay muchos misterios en la iglesia, en la religión, entonces eso no tiene respuesta. Así que Y cállate la yo, boca y no preguntes exactamente, tanto. exactamente. Entonces desde ahí fue que comenzó más o menos mi andar, de comenzar con esta situación de, vamos a decir, del despertar, Sí, sí. que siempre estamos en un constante Sí, sí, despertar, sí, ¿eh? cada día. Porque hay gente que me dice, oye, yo ya estoy despierto y yo, Sí. pues yo creo que todavía nos falta un rato, ¿eh? Claro, Bueno, duerme vela como mucho. Duerme sí. vela. Un ojillo así. Ándale, ya, vamos despertados. Estamos en el proceso del despertar, pero no completamente despiertos, porque seguimos estando en el mismo sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí más o menos comenzó mi andar desde chiquitillo. Claro, el asunto paranormal y el asunto extraterrestre también te preocupaba. Claro, ¿Por sí. qué? ¿Cómo empezaste con el asunto extraterrestre? Qué te indujo a pensar de que igual no era verdad esto de que estamos solos y de que todo este universo se ha hecho para que en este planetita haya vida, ¿no? Fíjate que eso fue interesante, siempre me gustó como que el tema extraterrestre desde que yo estaba muy pequeñito. Y el tema espiritual, bueno, el tema religioso, pero el tema espiritual o fantasmas, a mí me tocaba que cuando yo estaba pequeño yo tendía a ver cosas. Vale. En alguna ocasión yo me vi fuera de mi cuerpo y yo estaba estaba mi perro dando vueltas y yo estaba bebé, yo estaba bebito, a lo mejor unos 3 añitos, Wow. jugando con algo. Recuerdo que mi perro estaba dando vueltas alrededor de mí, pero yo no estaba viéndolo desde esa perspectiva, yo lo estaba viendo desde la De perspectiva arriba. del techo, viéndome, pero, o sea, veía cómo jugaba, pero estaba como que
porque estoy allá y porque estoy acá, porque estoy Claro, viendo, claro. o sea que... Bueno, era un viaje astral lo que estabas haciendo. Claro, Habías salido fuera de ti y claro, estabas ahí, fue un claro. viaje astral inconsciente de una Wow. manera así, ¿Veías el aura a la gente? sí, ¿Verdad? claro, Sí. Yo nunca lo he hecho, podemos pero ver, sé de gente sí, de pequeñitos, claro, cuando estás puro, claro, ahí sí cuando no puedes. estás contaminado, ¿no? Contaminado, claro. Y luego hubo algo que me hizo adentrar en el terror porque había una voz, y esto lo he contado en algunas ocasiones, había una voz que salía de mi ropero y que decía mi nombre, decía Javier. Entonces yo lo que hacía era, pues, Madre de Dios. pues lo que hacía era me cubría con mi manta blindada, vamos a decirle, La porque, manta blindada porque de no siempre. había otra cosa que hacer. Y no sacar la mano, vaya que por debajo de Exacto, la cama, ¿no? Sí, exacto. sí, ¿de De qué me hecho, suena? de hecho, en algunas ocasiones me llegaron a jalar los pies, los piecillos, o llegué a ver cosas en la noche. De hecho, del ropero era no completamente una puerta, sino que era como una rejilla, y si hubiese luz adentro se podía ver. Recuerdo que en una de esas ocasiones yo vi dos claros focos rojos dentro del ropero, que eran como dos grandes ojos dentro del ropero. Eso Wow. llegó a pasar por tiempo, por varios años, hasta que ya llegué como, vamos a decir, como a la adolescencia, unos 12 13 años, porque eso me pasaba desde chiquito, hasta los 12 13 años, cuando ya se te hacía tan cotidiano, me llegó a ser cotidiano, pero ya me desesperé de haber escuchado esa voz, que le grité. Le dije, a ti te quería escuchar, ya no quiero que me estés hablando, ya no quiero que me estés diciendo nada. Y le grité con maldiciones. De hecho, ya ves, no sé si alguna vez has escuchado, pero nuestros abuelitos o nuestras abuelitas nos decían, si te espantan, grítale de maldiciones, dile de groserías para que se No vaya. me digas eso. Allá en México se Sí, sí, utilizaba. sí, sí. Entonces, yo sin saberlo y inconsciente lo hice. Y yo no sabía que yo estaba ejerciendo mi libre albedrío en ese momento. Entonces, hasta la fecha, esa voz ya no me volvió a hablar. Me han pasado otras situaciones, pero que sea una voz que me habla, ya no. Wow, qué interesante. No, me ha encantado lo que has dicho de tus abuelos que decían esto, ¿no? Sí, claro. Esto es lo bueno, fíjate, Javier, lo que te decía antes, ¿no? Hay cosas que en Europa se dan por hechas, etcétera, allí al revés. Yo creo Ujú, que aquí hemos estado más en el mundo más de lo banal, ¿no? De que quién tiene el coche más grande, quién tiene el tal, ujú, ¿sabes? Y allí en Latinoamérica habéis entrado en una espiritualidad que pienso que está más avanzada de la que tenemos aquí. Aquí hemos estado en otras ondas, ¿no? Hombre, hay ujú. gente de todo, ¿no? Gente que también. Claro. Claro, pero eso es lo bueno, digamos, Sí, que sí, sí. por suerte hablamos el mismo idioma y Ujú, podemos hablar. Yo he entrevistado a chinos, a gente, a monjes chinos, a rusos, los chamanes rusos. ¡Wow! ¿Te imaginas que todos habláramos el mismo idioma y pudiéramos, como decís vosotros, platicar de cada una de las experiencias? Lo que enriquecería eso, ¿no? A claro. todos, ¿no? A unos y a otros, ¿no? Ujú. Y esto me ha chocado, ¿no? Los abuelos, porque al final nos vamos a la cultura ancestral. Siempre es Siempre tenemos así. que ir bueno, a lo no, a lo poco corrupto, o que está Ujú, poco corrompido, o poco contaminado, ¿no? claro, claro. Javier, claro, con todo esto que me cuentas, tú de pequeño eras el niño raro. Claro, siempre fui el niño raro. El niño De hecho, raro. yo siempre era el que estaba como que hasta el final, en la esquina. Sí ponía Ah, atención, pero siempre era como que el que no tenía amigos. El fútbol no me gustaba. eh, bueno, algunas caricaturas sí eran las que me gustaban, pero no me gustaba platicar de cosas banales, ya, de cosas así normales. Yo tendía a juntarme con personas que hablaran de otros temas, ah, temas de extraterrestres por lo general, que era lo que me encantaba, fantasmas, que era lo que me encantaba, eh, pero sí tenía cierto respeto hasta con allí, respeto, sí, porque sí. por ejemplo me llegaron a invitar a casas embrujadas, llegué a ir con un amigo a buscar casas embrujadas y quedarnos ahí. De hecho, tengo un amigo allá en Monterrey, que de donde yo soy, que en su casa había poltergeist. Yo me quedaba en su casa y se escuchaban las típicas canicas en la parte de arriba, king, 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 que Madre rebotaban. mía. Sí, se movían las cosas, pero yo siempre estaba también ahí a la punta del cañón como que para que no me lo contaran, que yo vivir esa experiencia. ¿No hubo algo que te hizo, digamos, que fue
lo que te dio, lo que te marcó la pauta, decir, ahora sí que a mí me pasó con un documental y con un libro. Ujú. JJ Benítez, Ese es a la humanidad, que lo leí con 15 años, y Eric von Däniken, el Ujú. gran Eric von Däniken, Recuerdos del futuro, Regreso a las estrellas. Eso fue para mí, Claro. ¡paf! Un antes y un después. ¿Te Ujú. pasó a ti o vino más poco a poco? O con algo a conocer, yo que sé, así Topaz, o conocer a alguien que te... Ujú. De hecho, recuerdo que allá en México, en los años 80, había un programa que se llamaba ¿Y usted qué opina? Era Ajá, un programa muy reconocido. Entonces hacían un panel de diferentes profesionales y entonces iban qué opinaba cada una de las personas sobre ciertos temas. ajá, Y hubo unos temas que eran algunos paneles que se trataban sobre el tema extraterrestre o tema ovni. Entonces recuerdo que esos yo estaba sentadito y me los aventaba todos. Y esos también formaron también un antes y un después, porque después. yo estaba ahí, estaban los escépticos, Ujú. los que Claro. eran los creyentes y los escépticos de ese Ujú. entonces, ¿no? Que era, no, no, dame pruebas, o sea, como que son Sí. platillos, no, no es cierto. Yo los mando a Keops. Los que quieren prueba los mando a Keops. Digo, vete, vete a Es Keops, bueno, allá, tienes no te la acaban la razón. prueba. Tienes razón, ¿eh? Y Ah, de hecho, ahí en Ávidos, por ejemplo, ahí donde está la tablilla esta, donde ahí viene un helicóptero, o sea, sí, sí, ahí está un sí. helicóptero, está un tanque de guerra, o sea, tiene tanta Y, información. y esos faraones con cara de cocodrilo. Exactamente, o sea, por qué, cómo se dice cuando embalsamaban, Sí, cuando hacían momias de los sí. cocodrilos? O sea, cómo ellos veneraban también a los cocodrilos. Que ahí, no me acuerdo cuál es, creo que no, no es Karnak, es uno de los templos donde está a un ladito el templo de los cocodrilos, donde tienen embalsamados cocodrilos, momias de cocodrilos. Entonces, ¿por qué? Porque, O sea, ¿por porque... qué tanta, Y los tanta gatos también, devoción a tienen los cocodrilos? devoción con los gatos también, ¿no? Los Ajá, egipcios. claro, sí, también tuvimos la oportunidad de entrar a un lugar en donde no te dejan entrar, es un lugar muy especial donde está Sekhmet, que es la diosa gato. Ahí estaba ella y es una piedra grande, un pilar, y está muy interesante porque tú la ves con la luz y te refleja su parte felina. Y las orejas, o sea, sus orejas, su trompita, un felino. Ujú. Pero tú apagas la luz con una luz muy tenue, sus orejas ahora no se ven como orejas, se ven como ojos y su trompa parece como si fuera la trompa de un lagarto. O sea, es como si fuera esas dos partes. Es muy interesante. Tengo fotos de eso también. Con lo cual supongo que ahí andamos en más o menos en la misma creencia, ya no es creencia, es fruto de las investigaciones, Ujú. de que hubo un momento donde experimentaron genéticamente y de ahí pudieron salir pues, los gigantes, las quimeras, medio hombre, medio Claro, animal. O sea, estamos en esa línea, ¿no? sí, Supongo. definitivo. Sí, claro que se Vale, pudo, ¿y sí. no crees que algunas especies humanas las trajeron? Por ejemplo, los cetáceos, por ejemplo, los Ah, gatos. claro, Los claro. gatos tienen células auditivas en los ojos. Los gatos, tengo entendido, que pueden estar en distintos mundos, ¿no? Gente Ujú, que hace viajes astrales y dice, hay un montón de gatos, he ujú, visto muchos gatos, ¿no? sí. Y el gato a veces lo ves que está jugando con nada, asusta un poco, ¿verdad? Ujú, ¿Y con quién está jugando el gato, no? claro. O sea, Sí. sí, ¿no? Sí, por ejemplo, los murciélagos también se supone que tampoco es una especie Exacto, generada naturalmente en claro. el planeta Tierra. Por evolución no podían haber elaborado ese radar, ¿no? Ese radar, ¿no? Ujú, ujú. Vale, bueno, volvemos un poco antes porque he visto que, claro, al ser un niño especial, pues tuviste tu bullying, ¿no? Yo también lo tuve, ¿eh? También Ujú, si te sirve de consuelo, que no te sirve, claro. supongo, también lo tuve, ¿no? Entonces, me ha chocado un poco el decir, y me obligaron a aprender a defenderme, tanto Ujú, físicamente, creo que a partir de ahí, pues estudiaste artes marciales, y, exacto. sí, ¿no? Vale. Y después autodidacta en psicología Ujú, para proteger, bueno, una cosa es tu cuerpo, otra cosa es tu mente. sí, Y, y claro, a nivel espiritual, después el desarrollo y tu objetivo, tu anhelo es defender a la raza humana. exacto. Vale, si quieres defender a la raza humana, es que hay otras razas por ahí, ¿no? Que nos atacan. Exactamente.
Sí. De Vale. hecho, conforme fue pasando mi infancia, seguía investigando. Yo creo que todos habemos visto en alguna ocasión los documentales de Discovery Channel o de History Channel, en el cual Y hablan hemos participado, sí, sí. o han participado, en honor, ¿no? Y por ejemplo, en algunos de ellos hablan sobre el tema de las abducciones, ¿no? Mm. El tema del secuestro extraterrestre y muchos, muy probablemente de las personas que te están viendo, que nos están viendo, han vivido ese tipo de experiencias, que es, por ejemplo, cuando estamos en esos sueños y que soñamos con naves y que vienen y que van, o ya de plano con seres que nos llevan a ciertos lugares, ¿no? Yo no mucho, yo no me acuerdo nunca de los sueños. ¿Tú te acuerdas de los En sueños? algunos casos sí me he acordado de mi infancia. Sí. Hay algunas personas que son abducidas y que ni siquiera se dan cuenta. Entonces, todo eso, yo me alimentaba de todos esos documentales y entonces tienes algunas creencias sobre algunas cosas y sobre algunas otras. Yo cuando comencé el programa de La Verdad Oculta Radio TV, que es lo que tú comentabas, Sí. ahí es cuando comenzó una, un antes y un después, ahora sí que en mi ¿Cuánto vida. hace de que empezaste el programa? Hace 6 años. 6 años. Hace 6 años aproximadamente. Porque había algo dentro de mí que decía, es que tienes que empezar a hacer algo. O sea, como compartir lo que sabes. No nada más quédatelo tú. O sea, trata de ayudar a las demás personas o a crear conciencia. Entonces, yo lo que quería no era ni por fama, ni por ego, ni por nada. Yo quería, pues, se dio la oportunidad de la plataforma en YouTube, que muchas personas pues ya subían sus videos y todo ese tipo de cosas. Dije, bueno, pues ¿por qué no entrevistar a personas que son interesantes o que comparten una filosofía o que tienen información interesante? ¿Por qué no entrevistarlos y ver su perspectiva de por qué, cómo comenzaron y todo esto, ¿no? Entonces, así es como comencé. Hasta que yo me topé, yo ya tenía una amistad con una persona que era una persona abducida, él me lo había contado, tenía 2 años, teníamos de amistad, él precisamente es de aquí de España, pero estaba viviendo ahí en Estados Unidos, y entonces en una de esas dije, oye, ¿y por qué no me regalas una entrevista para mi programa? Y entonces él me dijo, pues va, claro, pues yo te la regalo. Entonces hicimos una entrevista y a partir de ahí fue que me empezaron a llegar correos a diestra y siniestra, Qué bueno. muchos correos platicándome, oye, es que yo también he vivido lo mismo, a mí también me pasa, a mí también se me sube el muerto, todos esos tipos de cosas que a ¿Tú has mí, tenido alguna abducción? claro, bueno, no estoy seguro si alguna abducción, pero por ejemplo la subida de muertos sí, eh, la, ex- ¿Subida de muerto qué es eso? parálisis de sueño. Vale, Se le llama vale, vale, sí. la llamada O parálisis de sea, sueño estar o su, despierto y no poder moverte, o exacto. es eso más o menos, ¿no? Exacto, la parálisis de sueño, que en Vale. México o Latinoamérica la conocemos como la subida de muerto, Subida de que es muerto. cuando sientes una pesadez y que no te puedes mover, que en realidad si acaso solamente podrás mover los ojos, pero no el cuerpo. Eso te ha pasado a ti. Sí, me Supongo que llegó a será un pasar poco aterrador, ¿no? El no poder moverte, ¿no? mucho. Y el detalle es que no estás durmiendo, estás despierto, estás consciente de lo que está pasando, pero no te puedes mover. Ahora cuando yo empecé este programa y entrevisté a esta persona y él me dijo, si quieren, yo me someto a una hipnosis para que me hagan una hipnosis y saquen de mi cabeza toda la información que tengo porque seguramente hay y yo no me acuerdo de nada. Te platico de lo que me acuerdo, de que me Sí, sí. llevaron, de lo que me hicieron, de lo que sí me puedo acordar, pero seguramente tengo mucha información que no Claro. recuerdo. Y yo en ese entonces yo no sabía nada o sea, yo había visto que por medio de la hipnosis se podía hacer regresiones y las personas podían recordar situaciones que habían vivido en la nave, en la abducción, ese tipo de cosas. Recordar esos recuerdos. Pero yo hasta ahí yo no sabía más. Entonces yo le dije, ok, voy a conseguir a alguien que te haga una terapia, una regresión y pues ya lo grabaremos y haremos tu terapia, ¿no? Pero dije, ostras, como dicen aquí, ostras. ¿Cómo consigo a alguien que sea que haga terapias de hipnosis y que no me vaya a tomar por loco, ¿no? Que no me vaya a decir, oh, pues, ¿qué me estás pidiendo? O sea, yo no creo en extraterrestres. Ahora hay gente, hay mucha gente que hace hipnosis regresiva, pero quizá en Claro, ese tiempo no tanto, ¿no? sí, ¿no? Y bueno, yo no conocía a nadie, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero eso me llevó a estudiar.
Ujú. Eso me llevó a estudiar hipnosis, me llevó a tomar varios cursos, a Ajá. prepararme, me tardé todo un año Mm. para poder yo comprender todo este tema. Y entonces, de mis primeras terapias, él fue una de ellas. Y entonces la terapia que yo le realicé a él fue una terapia que fue un antes y un después, que es de lo que tú decías. Ujú. ¿Por qué? Dentro de todo esto hay una persona un italiano que se llama Corrado Corrado Malanga. Malanga, sí. Este señor, por medio de sus terapias de hipnosis, él decía que literalmente podía meterles una patada en el trasero a los extraterrestres y que ya no te volvieran a abducir. Entonces yo dije, ¿a poco eso se puede? Dije, porque History Channel, National Geographic, Discovery nos dicen que eres abducido y eres abducido para toda tu vida, que ya te fregaste y que no solamente tú, sino esto va generacionalmente. O sea, Ujú. eso se va con tu hijo, con tu hija y así se va. Entonces, este señor aparece Corrado Malanga y dice, no, esto ya, aquí se termina y pum, hasta aquí, ¿no? Entonces, yo estudié algo de la técnica también de Corrado Malanga y dije, wow, está muy interesante, pues bueno, pues vamos a ponernos a trabajar. Me puse a trabajar y hicimos una terapia y te puedo decir que es una de las más interesantes que he realizado, la terapia con esta persona, que yo le mando un fuerte abrazo, que se llama José Jalti. Y ¿De aquí, de Barcelona o es de de...? aquí de España, no, no es de No, no es de Barcelona, aquí. Mm. creo que es de Cataluña, de algún lugar. Entonces hice la terapia y hay una técnica que también le mando un fuerte abrazo a mi maestro Aurelio Mejía, que yo aprendí mucho de él, él es Me colombiano. suena, me suena. Entonces este señor hacía una técnica que se llamaba cambio de rol, en el cual tú puedes platicar directamente con la energía o la entidad o el pariente fallecido que esté enfrente cuando tú estás en ese estado de trance hipnótico. Por ejemplo, que tú estás en trance hipnótico y pues, oye, ¿sabes qué? Que estoy viendo a mi tío o mi bisabuelo que falleció, ¿no? Ujú. Y tú estás entablando una conversación con él. Entonces tú le dices al paciente, oye, ¿sabes qué? ¿Me dejarías platicar con tu bisabuelo a través de ti? Entonces tú dices, sí, lo permito, ok. Entonces puede contar del 1 al 3, tú solamente le vas a prestar tu voz para que se exprese a través de ti. 1, 2, 3, cambio. Hola, ¿cómo está, señor bisabuelo? No, pues muy bien. Y cambia todo, o sea, ¿Qué cambia me su dices? forma de hablar y ya te estás comunicando directamente con ese espíritu, con esa alma. Es como una canalización, ¿no? Ujú. Entonces, esa forma de trabajar de Aurelio Mejía, entonces la empecé a utilizar. Y entonces en esa terapia con José Jalti pudimos hablar con el extraterrestre que era el abductor de José Jalti. Pudimos hablar directamente con él y entonces nos dio muchísima información vital para el ser humano. Porque es que las personas son abducidas, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Por qué lo abducían a él? En cuanto a los contratos, mucha información que he ido recabando conforme a... ¿Contratos, has dicho? Sí, claro, tiene que ver contratos. Hay contratos conscientes y contratos inconscientes que uno De la hace. persona con el que la abduce. Ujú. Simplemente, por ejemplo, tú bien sabes que el decreto, el verbo, Ujú. tiene poder. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay personas que inconscientemente dicen, yo quisiera que me llevara una nave a dar un paseo. Ahí tú ya lo estás decretando. El detalle es que tú no estás decretando con qué tipo de raza quieres contactar. Entonces, los primeros que van a llegar son los oscuros. Esos son los primeritos que van a Son más llegar. activos, ¿no? Claro, ¿Más activos o más irreverentes? Les da es igual, que no, no respetan o no. no pueden romper el libre albedrío, pero sí lo pueden manipular. Claro. Entonces ellos son los primeritos que llegan. ¿Por qué? Porque ellos van a chipearte, van a alimentarse de tu energía. Y como tú estás accediendo a eso, entonces pues ellos dicen, pues órale, pues nosotros vamos. Nosotros necesitamos, es la granja humana que Salvador Freixedo hablaba, Ujú. Sí, sí. precisamente. Entonces, hablando con este ser oscuro, le digo, no, ya, mira, por libre albedrío, él, José Galti, ya no quiere ser abducido, ya no quiere ser visitado, ya no quiere que te alimentes de él, porque eso sí tengo que decírtelo, es como el granjero que cuida a sus pollitos, a sus gallinas, las cuida, les da de comer y todo. José Galti se había salvado de accidentes fatales. O sea, entonces es como que, a ver, ¿por qué si lo abducen y lo maltratan y le hacen que no salga adelante en su vida? Porque si está a punto de morir, ¿por qué no dejan que muera?
porque se les acaba la energía, se les acaba la batería. Entonces, no, ellos lo llegaron a salvar en algunas ocasiones de situaciones de accidentes fatales. Entonces, ese ser me contaba, es que yo no voy a dejar que mi pila se vaya, que mi batería se vaya. Entonces, hicimos que quitara los implantes, porque eso también es básico en la terapia, retirar los implantes. Los implantes que te hayan podido poner, Claro. pero ¿cómo los detectas si no se ven en rayos X? Hay implantes a nivel físico y hay implantes a nivel etérico, Vale. a nivel espiritual. Entonces, cualquiera de los dos se tienen que desactivar. De hecho, yo tengo una teoría, que muy probablemente los físicos no solamente son alienígenas, sino que son alienígenas militares. Pueden ser, ¿no? Ajá, que es una unión, es una amalgama de las dos. Entonces, por lo general ellos ya mejoraron obviamente la tecnología, entonces pues ellos simplemente ponen larvas, vamos a decir como larvas astrales, ¿no? Ponen ese tipo de implante, que es un implante energético, y ya con eso te tienen controlado y saben dónde estás. Hay gente que, pues, por ejemplo, en los documentales de History Channel, o en este caso que te estoy hablando de José Halti, que él vivía en España, se fue a vivir en Estados Unidos y aún así, aunque se fue a vivir en otro lado del mundo, él seguía siendo abducido. Y se fue a vivir a Estados Unidos y también estaba viviendo esta experiencia de abducción. Entonces, las creencias de los antiguos investigadores del tema extraterrestre decían, y ellos también lo tienen bien documentado, que las personas que habían sido abducidas seguían siendo abducidas toda su vida. Entonces, ¿Tú crees que es así? Sí, ¿verdad? Okay. definitivamente. Es verdad. Hasta que ejerces tu libre albedrío. Entonces, con el libre albedrío tú te puedes defender. O sea, tú puedes ceder, obviamente, o hacer un contrato con este tipo de energías, y entonces, pues bueno, pues te van a estar abduciendo, se van a estar alimentando de ti, se van a estar llevando no solamente a ti, muy probablemente a tu generación. O sea, Perdona, lo del contrato me queda otra vez. Un contrato que tú has decretado, algo has dicho. ¿sí? Pues no es un contrato que digas, venga, estamos de acuerdo, vosotros me deducís, yo os doy esto. No. Claro. No De es hecho, esto, sí. de hecho, no necesariamente en esta vida. Puede ser un contrato que se haya hecho ¿En en otra? vidas pasadas, sí. Porque ellos lo ven desde una perspectiva no como un cuerpo físico, no como Miguel Celades, Vale. sino como el El alma alma, de claro, Miguel claro, que Celades. esa es eterna. Entonces, Claro, claro. exactamente. Entonces, no importa cuántas veces hayas saltado, Te pueden perseguir. tú sigues teniendo un contrato conmigo, tú tienes que pagar. Vale, Entonces, vale. hay que cortar ese contrato. Entonces, ya cuando estábamos cortando precisamente ese contrato y todo, y platicando bien, porque yo hago una especie de liberación, ¿no? No solamente hago terapias para hacer este tipo de trabajos con abducción, sino también con entidades espirituales que nosotros conocemos como demonios, espíritus, energías, espíritus chocarreros y ese tipo de cosas, ¿no? También se hace ese tipo de trabajo de liberación por medio de la terapia. Entonces, cuando estaba platicando con este ser, con este gris por medio de José Halti, me dice, va, no importa, ya, te lo entrego. De todas maneras, tenemos millones más. Y yo le digo, oh, mira. Pues bueno, ese uno para mí vale mucho la pena. Y yo voy a seguir trabajando para quitarte los más que pueda. O sea, porque ese uno para mí es muy importante. Entonces, ahí es donde él me hizo entender a mí que, que somos importantes, que nosotros valemos mucho para ellos, pero que, como lo platicabas hace rato, o sea, desde una perspectiva no humana. O sea, ellos se alimentan de nosotros, nos necesitan, pero porque se necesitan alimentar. Cómo crees que se alimentan de nosotros? Porque podría ser de una forma etérica, es Ujú. decir, de tu miedo, no sé de qué forma te lo absorbo, me alimento de eso, y también de una forma física, con Claro, tu sangre también. claro, no solamente con sangre, sino con carne, a nivel físico también. Hay tantas personas que se pierden o que secuestran o que hacen rituales satánicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada uno de estos rituales de sangre donde abren o parten, no necesariamente un humano, sino un Un animal animalito o y lo que ese sea, tipo de sí, sí. cosas, y ya nos vamos a la yoruba, al candomblé, a todo ese tipo de brujería, ¿no? Un litro de sangre alimenta a más o menos alrededor de 100 energías, 100 entidades demoníacas. Entonces, cuando tú haces un ritual de sangre, Pero, a ver, yo me he roto la cabeza, espera un momento. claro, O sea, ¿y cómo sabemos ese dato? Que un litro de sangre alimenta a por, 100 y no a 2000 o a 2.
Porque se lleva haciendo este tipo de ritual de sangre desde hace muchísimo tiempo. Ustedes que están en España están más pegados al África. Ujú, Entonces, lo que son las razas africanas primordiales y ujú. que hacían o que transmutaron la energía positiva en la energía negativa y hacen este tipo de rituales de sangre, saben que las energías, que la sangre atrae a estas energías negativas. Ujú. Por ejemplo, es lo que yo también explico cuando doy mis viajes iniciáticos en Teotihuacán, de que hubo un cambio de polaridad. Los mayas no eran sangrientos, no eran sanguinarios ¿No? desde un principio, no. Hubo un cambio de polaridad, como pasó en Egipto Ok. también. Hubo un Ujú. cambio de polaridad, entraron los seres oscuros y entonces ellos pedían sangre. ¿Por qué pedían sangre? Porque bien como tú lo estás comentando, ellos necesitaban alimentarse del miedo, de la tristeza, del dolor. Fíjate, había un ritual en el cual cuando al niño allá, tanto los mayas como los aztecas, cuando lo iban a sacrificar, días antes lo trataban como un rey, pero cuando se acercaba la fecha de que ya lo iban a sacrificar, o incluso cuando ya lo llevaban en esa manifestación para llevarlo a sacrificar, le iban quitando las uñas de los dedos para crearle ese dolor, para crearle ese miedo, para crear esa Oh, adrenalina. Y entonces cuando llegaran a hacer ese sacrificio, pues el reptil que tomaba ese corazón se alimentaba. Por qué no abrían la cabeza y se comían el cerebro? No, ellos lo que querían era el corazón. De hecho, se tiene la creencia de que en el corazón es donde se encuentra el alma. Por eso es que sacaban el corazón, lo metían en una especie de, 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 de taza especial y entonces el reptil en turno, que era el que iba a beber esa sangre, no solamente la sangre, sino el alma de esta persona. Entonces, ellos se alimentaban de todo esto. No, los antiguos, que vinieron y cambiaron la polaridad de los iniciados, y ahora hasta la fecha lo hacen, por ejemplo, cuando se hacen los torneos de fútbol, cuando se hacen los torneos de las Olimpiadas, porque no porque sea competencia, y la competencia es saludable y sana, pero cuando tu equipo pierde, ujú. porque pues esa es la intención, ¿no? O sea, debe de haber competencia, pero no te deberías de sentir triste, pero la gente se siente triste. Mm. ¿Cómo se ponen aquí los españoles en el Barça? ¡Boh! Y estábamos en Barcelona, ¿no? ¿Cómo se pone Barça? Entonces, acabo de estar allá en Argentina haciendo terapias de hipnosis y estaba muy cerca del estadio y me tocó que fue un día de clásico, de que en Buenos Aires tiene su equipo, Sí. no recuerdo bien Boca cuáles Juniors son, era uno de Boca ellos, ¿no? Juniors, Sí. y estaban, era un clásico, entonces yo estaba en terapias y tranquilo y todo, pero metían gol y la gente salía y gritaba Eh, o los contrarios, hijo de sí, puta, sí, sí. y gritando Esto lo ve la cuánta gente que... Yo, por cosa. ejemplo, he ido una vez en mi vida al fútbol, una vez, y me pasó exactamente lo mismo. Ujú. Gente muy educada, muy tal, todos allí. Empieza el partido, transformación. Sí, ¡Ah! Digo, exacto. Dios mío, ¿qué es esto, no? Exacto. Y digo, es con todo respeto para todas las personas que les gusta el Sí, sí, fútbol. No no, por está supuesto. mal. Y que hagan deporte tampoco está mal, como tú lo comentaste. Yo, a mí me gustaban las artes marciales y yo aprendí artes marciales mixtas y yo enseñaba a las personas a defenderse. Entonces, yo llevé, pues bueno, me ha pasado que se ha llevado esta especie ayudar a las personas a defenderse a otro nivel. Al nivel Al espiritual. principio fue a nivel físico, o sea, con otras personas, y ahora ha sido a un nivel un poquito Vale, más y elevado, este nivel en espiritual. el que estás, que supongo que es el motivo de tu viaje aquí a Europa y tal, ¿qué haces concretamente? Bueno, primero, preguntarte, ahora vienes de ruta, Sí, pero lo tuyo para Egipto ha sido un viaje iniciático o ha sido un viaje turístico. iniciático. Iniciático con gente. Vale, ahora creo que te vas a Valencia y vas Sí, a hacer terapias. exacto. ¿Qué tipo de terapia es? Se llama, es una técnica que se ha inventado, que yo he inventado, que se llama hipnosis holística reparadora. No es hipnosis clínica, porque está la hipnosis clínica, está la hipnosis ericksoniana, está la hipnosis freudiana, hay tipos de diferentes de hipnosis, ¿no? Pero mi hipnosis se llama hipnosis holística. O sea, tú hipnotizas a esa persona. Claro, se hace un Ajá, trabajo de terapia de sí. hipnosis. De hecho, volviendo a lo del antiguo Egipto, en el antiguo Egipto se hacía hipnosis en los templos del sueño, que se llamaban así. Se hacía terapias de hipnosis o hipnosis, bueno,
el sueño en ese entonces para que las mujeres siguieran estando bellas, para hacer la interpretación de los sueños y venían de diferentes partes. De hecho, probablemente hay la creencia de que incluso Napoleón llegó a experimentar este tipo de terapia. Nació como terapia de hipnosis, pero después se fue degradando, fue transformando. Hubo gente que lo pudo ver como que vio que las personas podían llegar a hacer cosas graciosas, chistosas, y entonces se nació la hipnosis de espectáculo. Ya. Entonces, es por eso que hasta nuestros tiempos también ha llegado la hipnosis de espectáculo Ujú. y pero ha ayudado a que siga, pero también ha ayudado a que las personas tengan esa mala información o esa mala cara de la hipnosis, porque están esas dos caras de la hipnosis. Ujú. La hipnosis de espectáculo, pero la hipnosis terapéutica. Ya. Lo padre de la hipnosis terapéutica, lo interesante de la hipnosis terapéutica es que puedes ir hacia la raíz del problema Ujú. y no estar como cuando, con todo respeto para los psicólogos o los psiquiatras, Sí, porque sí. han venido muchas personas que han ido con psicólogos y psiquiatras y están semanas, están meses con ellos. Pero cuando vienes con una persona que te hace, que es un buen terapeuta y que te hace una buena regresión y vas a la raíz del problema, es cuando sanas esa situación. Hay gente que está con una depresión que sí, o sea, vamos a decir que el primer paso es externarlo, pero no lo está sanando. Entonces, aquí se llama hipnosis holística porque lo que hacemos es, no solamente vemos la parte mental, vemos la parte sentimental, pero también vemos la parte espiritual. Eso lo fui aprendiendo conforme y empecé a hacer terapias. Yo empecé con personas que vivían abducción, luego con personas que vivían una posesión. Me ha tocado personas que han tenido entidades o demonios, como conocemos, espíritus, incluso el mismo Satanás y En todo ese ese caso, tipo ¿has de podido cosas. hacer algo por ellos? Claro, definitivamente hemos podido ayudar. Es que no en todos los casos me he topado con arcontes. O sea, me he topado con entidades muy, muy fuertes, con reptilianos, con draconianos, con grises. A veces ¿Se han presentado ellos o tú has deducido que eran draconiano, gris, les he preguntado. directamente? Directamente ellos han respondido. Y te lo han dicho, Esas soy... terapias están ahí en el internet. Wow, Esas terapias, porque hay personas que yo les pregunto, porque es información muy interesante. claro. Es como cuando tú que haces tus congresos y que, pues bueno, pues, la conferencia está muy, muy interesante, pues dices, oye, pues ¿sabes qué? Pues hay que compartirla, hay Claro. que darle difusión a esto. Entonces eso es lo que yo he hecho con muchas de las terapias. Todas las terapias son grabadas, pero no todas las terapias son compartidas. Hay muchas terapias que son normales, que son cotidianas, que son por depresión, por angustias, por Ujú. situaciones no tan como bajarle que sean cotidianas, son normales, pero hay muchas terapias que salen de lo cotidiano, que salen Y, de lo normal. y esta terapia, o sea, las terapias que tú haces es tu modus vivendi, es Sí, lo que tú haces, ¿no? exactamente. No tienes un trabajo aparte y esto No, es un hobby, no algo es por un el hobby. estilo. Em, Y te permite vivir, Javier? sí, ¿Sí te permite? definitivamente. Sí, sí, sí. De hecho es a lo que ya me dedico. O sea, Vale. de hecho ya prácticamente estoy en casa ni la mitad del año. O sea, me la paso viajando, haciendo terapias en todos lados. También está la forma de hacer terapia en línea. Por ejemplo, he tratado personas Ya. de Alemania, de Rusia, de Japón. Claro, en idioma español. Pero son Claro, personas que claro. han visto mis terapias y que dicen, oye, ¿sabes que yo estoy viviendo este tipo de experiencia y yo quiero que me atiendas también? Entonces es Con lo como yo cual puedo deduzco, ayudar. o sea, si está bebiendo 6 meses fuera, 6 meses dentro, deduzco que estás soltero, ¿no? No, tengo a mi mujer que también allá me aguanta. ¿Y te aguantas 6 meses fuera? Sí, sí, sí. Pues cuídala, cuídala. Sí, la hemos cuidado. La hemos Muy cuidado. bien, muy bien. Sí, sí, sí. Vale. Vale, bueno, rematando un poco el tema porque no quería hacerlo muy largo, Ujú, ujú. para que tú sabes, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Que cuando el vídeo es demasiado largo la gente, bueno, ya lo ven el fin de semana y al final no lo ven, ¿no? Claro. Prefiero ver algo. Vale, esta es tu primera vez a España, vas ahora a Sí. Valencia, vas a hacer las terapias allí. ¿Por qué no has hecho aquí en Barcelona? Quizá porque no ha salido, ¿no? O no Claro. has, no has... Sin embargo, vas a Valencia, ¿solo en Valencia? Solo voy a hacer terapias en Valencia, voy a estar una semana y media Vale, allá. Hay personas que vienen de diferentes partes de España. vale, que llegan E allí. incluso hay personas que vienen de Suiza y hay unas personas que vienen de Francia. Ujú. Entonces, es que el detalle es, si se organiza el grupo, entonces yo voy a donde me lleven.
He estado hace 2 meses, estuve en Argentina, estuve en el Ecuador, de hecho bajé a la Cueva de los Tallos, está muy interesante bajar a la Cueva de los Tallos, ahí estuve Ahora hace tres hablamos tú y yo, meses. ahora hablamos de viajes. Claro, he estado en Ecuador, he estado en Perú, he estado en Argentina, Ujú. en México, en todo México he estado viajando, Bueno, con entonces, lo a donde me cual, lleven. de alguna forma, este primer viaje tuyo a España, pues lo mejor es que no sea el último. Quiere decir que si pudieras, Claro, si te claro, sale un grupo un poco más a crítica para tal, pues vendrías, ¿no? Pues exactamente. Esa es tomemos la nota, intención. señores, tomemos nota. Vale, para finalizar ya un poco quería preguntarte sobre el programa La Verdad Oculta. Ujú, ¿Cuánto tiempo hace que lo haces? ¿Y a quién has entrevistado? He visto un par de entrevistas ahí, ujú, bueno, un par, las pocas que me ha dado tiempo ver, así en un momentito. ujú. ¿Cuántos años? Lo haces por YouTube. Sí, sí, sí. Es YouTube YouTube, y de hecho también subía en la plataforma de Evox, que ¿vale? aquí es en España, Sí, desde sí, España, sí, es sí, 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 española es de hecho. española. Sí. Entonces yo subía tanto por YouTube como por la plataforma de Evox, están las redes sociales en el Facebook, entonces algunos ¿Cómo es? La videitos verdad también. oculta, supongo, poniendo la verdad oculta ya te saldrá La o verdad oculta, Radio TV, o le pones Javier Sampaio, mi nombre, y Javier ahí te pone, Sampaio. o le pones Hipnosis Holística y ahí te pone también. Vale, ¿y qué te han aportado esas entrevistas? ¿Hay algunas que te hayan aportado algo de ¡guau! Claro, sí, Claro. hay entrevistas muy interesantes con personas que han sido contactadas. Por ejemplo, hay una persona que se llama Rodrigo Romo. Me suena No sé si mucho. te suena, es brasileño, pero Brasileño. viene Sí, sí, muy sí, seguido sí. acá a España Viene, y sí, acá lo conocí. da sus Sí, sí, sí. conferencias. Tengo una entrevista con él, de hecho con él también tuve la oportunidad de ir a Teotihuacán y aprender mucho también con él, porque él fue a hacer un trabajo y solamente fuimos 3 personas, o sea, no era algo general, Sí. pero como yo lo había entrevistado, como yo también estaba ahí pegado con él, pues aprendí mucho, mucho de él. Entonces, ha sido él, es que pues, yo creo que llevamos como, no sé, no recuerdo, más de 400 videos que están ahí en la red. Entonces, pues son muchísimas Madre pláticas, mía. muchísimas charlas. Aprendí mucho, muy bien. Pero gracias a tantas a entrevistas o con personas que son abducidas o contactadas, y poder entablar esta conversación, por ejemplo, una cosa es lo que están viendo las personas aquí en la pantalla, pero otra cosa es ya muy Claro, bien, sí, ya es sí. diferente el tacto, el poder platicar con la persona y ver Mucho. cómo es, si es congruente con lo que dice, con lo que hace, con Mm, lo que platica, ¿no? Ahí es donde yo me he dado cuenta de que hay tantas personas manipuladas, mm, manipuladas por seres de oscuridad que te dicen una cosa, pero es para bajar la vibración. Entonces, ujú. gracias al programa he conocido tanto a personas increíbles, personas muy interesantes, personas bien intencionadas, pero también a personas que muy malas. Malas incluso me han llegado a atacar, me han llegado a intentar Gente que atacar. tú has entrevistado, No dices. gente que he Ah, entrevistado, pero gente que quiere ya. que terminemos Que con el tú programa, no. Sí, que ya sí, no sí, hagamos sí. lo que estemos haciendo. No me extraña. Aquí Ujú. dicen, tiran piedras, Sancho, cabalgamos. Eso es del Quijote, ¿no? Sí. Exactamente. Y en los americanos dicen, nadie patea a un perro muerto, ¿verdad? Ajá. O sea que- Muy bien, pues Javier, me ha encantado conocerte, de verdad, me Ay, quedan mil gracias. cosas por preguntarte, me gustaría entrar en muchos detalles concretos de la ornitología y tal, pero Ujú. creo que está bien este previo para poder que Sí, la gente claro. te conozca un poquito Ujú. y yo no soy profeta, pero me da que te vamos a ver en España unas Ah, cuantas veces, Dios te oiga. me da. Sí, muchas gracias. Así que, bueno, esto y tenemos también una entrevista que por otra parte, que tú hiciste Claro, conmigo, así sí, que mira, podemos ya hacer se la vamos a un subir. pack, ¿no? Ujú. O sea que, muy bien, pues Javier Sampaio, La Verdad Oculta, Ujú. para encontrarte, bueno, pondremos Internet, aquí también YouTube. la web, Ujú. en los titulares. Ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias. eh, que vengas mucho por aquí, porque gente como tú no Gracias. hay mucha y los necesitamos, ¿sabes? Muchas O sea gracias. que, No, pues esperemos ser más y más y más y más y más. Espero, a lo mejor si ellos quieren 2 años empezar a dar, ya damos conferencias, ya damos, pláticas, pero empezar a enseñar la técnica en unos 2 añitos más, ya que me sienta más, un poquito más, ya todo bien, bien. Y información la pueden encontrar, si me claro, permites, claro, claro, sí es. en la página de internet www.javiersampaio.com.mx. Ahí es donde Vale. pueden encontrar todas las líneas las formas de comunicarse con uno.
Vale, pues perfecto. Lo dicho, muchísimas gracias, Javier. Un Muchas gustazo gracias. conocerte, Muchas gracias, un guerrero, Miguel. todo un guerrero. Y nada, amigos, conocemos ya a otra persona más que bien merece la pena profundizar. Así que os invito a que veáis la página javiersampayo.com y lo sigáis porque hay mucho, mucho más de este pequeño previo que habéis visto. Así que muchas gracias a todos, gracias Javier Gracias. y hasta la próxima. Gracias.